Buenas tardes, doctor. En esta tarde les voy a hablar sobre el yeyuno, ilion, colon y recto. Bien, vamos a hablar un poco sobre el yeyuno y el ilion. El yeyuno y el ilion constituyen la porción del intestino delgado que se extiende desde el duodeno hasta el intestino grueso. El yeyuno comienza en la flexura duodenal y el ilion y termina en la unión iliocecal. También presenta lo que es una longitud de 65, de 6.5 metros. También tiene un calibre que es de 3 centímetros en la flexura duodeno-yuyinal. Disminuye gradualmente hasta el intestino grueso y solo mide 2 centímetros en las proximidades de su terminación, ¿no? También va a presentar lo que es una configuración externa. En su configuración externa, desde su origen hasta su terminación, el yeyuno junto con el ilion describe alrededor de 15 a 16 grandes sinusoides denominadas asas intestinales, ¿no? Em, También va a tener lo que es también va a tener lo que es una forma de U, cuyas ramas son más o menos paralelas y están en contacto con una con otra, ¿no? También las asas están dispuestas de un modo más o menos constante, que se establecen como ha demostrado Eric Muller. Desde el tercer mes de vida de embrionaria se reconocen dos grupos principales de asas intestinales, un grupo superior izquierdo que está formado por asas horizontales situadas unas inferiores y a otras, y el grupo inferior derecho formado por asas verticales. También vamos a ver un poco de las relaciones. Em, Cada asa intestinal presenta dos caras convexas que están en contacto con las asas intestinales vecinas y un borde libre convexo en relación con la pared abdominal anterior con las caras contiguas, y que finalmente va a presentar lo que es un borde adherente que aquí es cóncavo, que ese borde va a ir a lo largo del cual al peritoneo del intestino, que tiene continuidad con las hojas del mesenterio. Bien, la masa del yeyuno y del ilion se corresponde a posteriormente y con la pared abdominal posterior y los órganos retroperitoneales. También va a tener lo que es una anteriormente con el aumento mayor que cubre directamente a la asa intestinal y con la pared abdominal anterior. Va a haber superiormente con el colon transverso y el mesocolon transverso. Inferiormente con el colon sigmoideo y los órganos de la pelvis menor, recto y vejiga. En el hombre también va a ser en el recto, en la vejiga, en el útero y los ligamentos anchos de la mujer, ¿no? A la izquierda va a estar con la pared lateral del abdomen, ahí a la derecha con el ciego y con los ascendentes y la pared. Va a tener también lo que son constituciones. En la constitución, la pared del yeyuno y del ilion está constituida al igual que la del duodeno por cuatro capas, ¿no? La capa serosa, la capa muscular, la capa submucosa y la capa mucosa. La capa serosa tiene continuidad a lo largo del borde adherente de las asas intestinales y con las dos hojas del mesenterio. Las capas musculares y submucosas son idénticas a la del duodeno. La capa mucosa va a presentar, al igual que el duodeno, va a presentar lo que son vellosidades intestinales, pliegues circulares, también va a presentar lo que son nodulillos linfáticos, ¿no? Ya vamos a hablar un poco sobre los vasos y los nervios. Las arterias yuyinales e ileales son las ramas intestinales de la arteria mesentérica superior. Las venas yuyinales e ilianes están dispuestas como las arterias y desembocan en la vena mesentérica superior. También va a presentar lo que son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos salen de la pared del yeyuno y del ilion. Estos son los vasos quiléforos o también dichos de Acilius, ¿no?
Los nervios del yeyuno y del ilion proceden del plexo celíaco por medio del plexo mesentérico superior. Ya. Vamos a hablar ahora sobre el colon. En el colon podemos encontrar lo que es el colon ascendente. El colon ascendente está comprendido entre el ciego y la flexura cólica derecha. Por tanto, su longitud, situación y relaciones varían según si el ciego está situado normal, alta o baja, ¿no? También va a tener lo que es, en su mayoría de los casos, el colon ascendente puede medir de 8 a 15 centímetros. Va a tener una dirección casi vertical y es no obstante un poco oblicua superior y posteriormente, por lo cual a medida que asciende se vuelve más o menos profundo. Además describe una ligera curva de concavidad medial y anterior. Cuando el colon ascendente es largo, describe sinusoides tanto más pronunciadas cuanto mayor es su longitud. También el colon ascendente va a tener lo que es un orificio ilegal y la válvula iliar o también dicho iliocecal, ¿no? El colon ascendente comunica con el ilion por medio de un orificio situado superiormente a la pared medial del ciego. Este orificio ilial está provisto de una válvula, la válvula iliar o la válvula iliocecal, que está formada por dos labios, una superior o labio iliocólico y otra inferior o también dicho labio iliocecal. Ambos labios se inclinan de el uno hacia el otro y describen una prominencia en la cavidad cólica, pero el grado de inclinación y la orientación y la forma de uno y otro son diferentes. Así el labio superior, cuya forma es comparable a la del pliegue semilunar del colon. La válvula iliocecal está constituida por el adosamiento de la pared cólica a la pared ilial que se invagina con el colon. Sin embargo, va a haber diferentes capas de la pared intestinal. Solo la mucosa y la submucosa y la capa fibromuscular son circulares, ya que van a tener una constitución de los labios. La capa muscular también es longitudinal y la serosa se dirige directamente desde el ilion hacia el colon superior. También va a tener lo que son relaciones, ¿no? Va a tener cuando el colon presenta una longitud normal, se corresponde posteriormente con la pared superior de la fosa ilíaca, la fosa lumbar y el polo inferior del riñón derecho. Sin embargo, el colon ascendente está separado de la fascia ilíaca, de la fascia del músculo cuadrado lumbar del riñón y de la fascia renal por una hoja de tejido celular bastante denso que constituye una fascia de adosamiento. También va a haber lo que son las flexuras cólicas derechas o flexuras hepáticas del colon, ¿no? El colon ascendente tiene una continuidad con el colon transverso, formando la flexura cólica derecha o flexura hepática del colon. Tiene habitualmente una forma que está en una flexura aguda, está orientada en un plano vertical oblicua, anterior y medialmente. Tiene también una abertura que se orienta anterior, inferior y medialmente, lo cual se debe a la obliqua superior y posterior del colon ascendente y a la dirección oblicua en sentido anterior, medial y ligeramente inferior del extremo derecho del colon transverso. Sin embargo, va a presentar lo que es una flexura cólica derecha. Puede presentarse un ángulo muy agudo, recto, obtuso o incluso muy obtuso. También va a estar en la última variedad. Se puede observar cuando el ciego se halla en situación alta con ausencia completa o casi completa del colon ascendente. Puede ser también sinuosa y puede bordear el polo inferior del riñón. También va a presentar relaciones. Va a presentar la flexura cólica derecha, está situada en el espacio angular abierto inferiormente, comprendido entre el riñón derecho posteriormente y el hígado anteriormente. Va a tener una relación posteriormente con la mitad o el tercio inferior del riñón derecho por medio de la fascia renal y de la fascia de adosamiento que resulta la soldadura del peritoneo cólico con el peritoneo parietal.
A veces el colon no asciende anterior al riñón derecho. Va a tener lo que es una flexura cólica que se relaciona también anteriormente, casi, casi frente al extremo anterior de la décima costilla y con la cara visceral del hígado, ¿no? Va a haber también una parte que es medialmente con la porción descendente del duodeno y otra parte que va a estar lateralmente con el diafragma, al cual está unido por el ligamento frenocólico derecho. El colon transverso. El colon transverso se extiende desde de derecha a izquierda, desde el colon ascendente hasta el colon descendente. Va a tener una longitud de entre 40 y 80 centímetros. También va a medir unos 50 centímetros por término medio. Va a tener también una división y una dirección. El colon transverso se puede distinguir en dos partes, una derecha y otra izquierda, ¿no? En cuya zona limítrofe se halla ligeramente a la derecha de la línea media sobre el borde medial de la porción descendente del duodeno. También va a haber una parte derecha que está fija. Se aplica sobre la pared y se digiere oblicuamente en sentido anterior, medial y poco inferior. En la parte izquierda es más larga que la derecha. También es móvil y está unida en la parte por el mesocolon transverso. Se dirige oblicuamente a la izquierda, posterior y un poco superiormente. También va a tener lo que son variaciones que consisten sobre todo en su mayor longitud de las porciones móviles del colon transverso y de su meso, ¿no? Así el colon transverso también puede describir una U, una B, una M o una S. Eh, Va a tener relaciones. Va a haber también una relación anteriormente que está con el colon transverso. En esta relación va a estar con el hígado en su extremo derecho. En todo el resto de su extensión corresponde con la pared abdominal por medio del aumento mayor y de la bolsa omental que se extiende por la cara anterior del segmento izquierdo o móvil con el colon transverso. Va a estar superiormente. En el superiormente va a haber un segmento fijo del colon transverso que está conectado con el hígado. Posteriormente va a haber otro segmento fijo que se va a aplicar de derecha a izquierda, primero sobre el riñón derecho y después sobre la porción descendente del duodeno. El segmento móvil está unido a la pared por el mesocolon transverso y se apoya de derecha a izquierda sobre la cabeza del páncreas y por la y por la porción horizontal del duodeno. Va a haber también otro que va a ser inferiormente. El colon transverso se corresponde con las asas intestinales. También va a haber lo que son medios de fijación. En los medios de fijación tenemos al mesocolon transverso y el aumento mayor o epiplón mayor. El mesocolon transverso va a tener lo que son la disposición del peritoneo. Es diferente en el segmento fijo y el segmento móvil del colon transverso. A lo largo del segmento fijo, el mesocolon es ancho y muy corto y mantiene la parte correspondiente del colon transverso estrechamente unida a la pared. Va a tener una altura media máxima que varía entre 10 a 15 centímetros. Presenta dos bordes, uno parietal y visceral, y dos caras. El borde parietal cruza sucesivamente por la porción descendente del duodeno y la cara anterior del páncreas. Pasa superior a la flexura duodeno-yuyinal y bordea la arista que separa la cara anterior e inferior del cuerpo del páncreas. El borde visceral se fija a la asa cólica y presenta las mismas inflexiones que esta. En la cara superior, que está formada por la parte inferior de la pared posterior de la bolsa omental, esta tiene una relación que se debe que al mesocolon transverso definitivo está formada por el mesocolon transverso primitivo. En la cara inferior descansa sobre las asas intestinales. El mesocolon transverso contiene lo que es entre sus hojas, cerca de su borde visceral, la arteria marginal del colon, que anastomosa las arterias cólicas derecha e izquierda. Algunas veces está recorrido de superior a inferior, en su parte media por una rama arterial inconstante, la arteria cólica media, el aumento mayor o epiplón mayor.
El colon transverso está unido al estómago por medio de un pliegue peritoneal denominado aumento mayor o epiplón mayor. El aumento mayor desciende desde el estómago hacia la pelvis anterior al intestino y posterior a la pared abdominal anterior. Es irregularmente cuadrilátero o bien está presente en forma de delantal con el borde inferior libre y convexo, ¿no? Va a tener lo que son dimensiones del aumento mayor, son también variables, a menudo descienden hasta el pubis, pero a veces solo forma un estrecho ribete a lo largo inferior al colon transverso. En el adulto está infiltrado de grasa a lo largo de los vasos y es delgado y fenestrado en los intervalos cuando el sujeto está delgado. Por el contrario, es grueso y se halla lleno de grasa cuando el sujeto es obeso, ¿no? Em, el aumento mayor está unido al diafragma, a la altura de las flexuras cólicas, por dos ligamentos pronocólicos, cuyo deformación hemos indicado más arriba, ¿no? Ya. Flexura cólica izquierda o flexura esplénica del colon. Em, la flexura cólica izquierda o flexura esplénica del colon está formada por la unión del colon transverso y del colon descendente. Em, También tiene una forma que de un ángulo agudo y un grado mucho mayor que la flexura cólica derecha, ya que el extremo izquierdo del colon transverso es oblicuo superior y posteriormente se adosa a la cara anteromedial del segmento correspondiente del colon descendente. Está orientada en un plano vertical casi antero-posterior. Si bien es un poco oblicua anteriormente y medial, tiene una abertura que se orienta anterior, inferior y un poco medialmente. Va a tener también relaciones. Em, la flexura cólica izquierda está más alejada de la línea media que la flexura cólica derecha. Se basa lateralmente la parte media del riñón izquierdo y se adhiere al diafragma, a lo cual está estrechamente unida por el ligamento frenocólico izquierdo. Colon descendente. En el colon descendente, este colon empieza en la flexura cólica izquierda y termina al lado izquierdo de la apertura superior de la pelvis, donde tiene una continuidad con el colon sigmoideo, ya que está más profundamente situado y de menor calibre que el colon ascendente, ya que desciende más o menos vertical por el canal comprendido entre el riñón y la pared abdominal. Su longitud media es de 12 centímetros. Eh, También va a tener lo que es una relación que es en la gran mayoría de los casos el colon descendente se haya aplicado por la pared abdominal posterior por el peritoneo que reviste sus caras anteriores y laterales, ¿no? Las caras anteriores y laterales están tapizadas por el peritoneo que corresponden con las asas intestinales. El colon sigmoideo. El colon sigmoideo se extiende desde el lado izquierdo de la apertura superior de la pelvis, donde continúa al colon descendente, hasta la tercera vértebra sacra, donde tiene continuidad con el recto. En el colon sigmoideo podemos distinguir dos partes, una fija, que es la porción ilíaca del colon sigmoideo, y otra móvil, que es la porción pélvica del colon sigmoideo. Va a tener lo que son porciones, ¿no? La porción ilíaca del sigmoideo. Esta porción ilíaca del sigmoideo del colon presenta las mismas características que el colon descendente, ¿no? También va a tener lo que son la porción pélvica del colon sigmoideo o la asa sigmoidea. Eh, Esto comienza a la altura del borde medial del músculo psoas mayor izquierdo y tiene continuidad con el recto a la altura de la tercera vértebra sacra, ya que forma una cuya situación que tiene relaciones y movilidad ya que varían a la longitud del colon sigmoideo. Va a tener lo que son también porciones. Va a tener la porción pélvica del colon sigmoideo normal, la porción pélvica del colon sigmoideo largo y la porción pélvica del colon sigmoideo corto. Eh, por último, el colon sigmoideo. El, el mesocolon sigmoideo está unido en la pared por el mesocolon sigmoideo. Una de las caras de este meso es anterior y otra posterior.
también va a presentar lo que es un borde superior o parietal que comprende dos segmentos, uno denominado segmento oblicuo, otro denominado segmento vertical, ¿no? Estos segmentos van a estar lo que es el oblicuo va a estar superior y medialmente y bordea de inferior a superior la cara lateral de las arterias ilíacas y externas y comunes. El segmento vertical va a estar formado con el precedente del ángulo agudo abierto inferior y que se inclina inferiormente y un poco medial para alcanzar al promontorio y a la línea media, la cual sigue hasta el recto del conducto anal. Bien, ahora vamos a hablar sobre el recto y el conducto anal. Eh, el recto y el conducto anal constituyen el segmento terminal del tubo digestivo. Va a tener lo que son límites. eh, Va a continuar con el colon sigmoideo y comienza donde finaliza el mesocolon, es decir, a la altura del cuerpo de la tercera vértebra sacra, y ya va a terminar lo que es en el ano. Em, Va a tener también una dirección. El recto y el conducto anal descienden anteriores al sacro y al coxis. El recto describe primeramente una curva de concavidad anterior y otra concéntrica a la del sacro y del coxis. Va a presentar dos curvaturas anteroposteriores, la flexura del sacra, que es superior y cóncava anteriormente, y la flexura peritoneal o flexura anorrectal, ¿no? Que es inferior y cóncava posteriormente. También va a presentar, en la mayoría de los casos, ligeras inflexiones laterales pélvicas. Se trata de las flexuras laterales cuya situación y dirección y profundidad son muy variables. Em, Tanto como a sus divisiones y sus dimensiones. El segmento superior, es decir, el del recto, está situado en la cavidad pélvica. El segmento inferior, es decir, el conducto anal, está comprendido en el espesor de la pared inferior de la pelvis o el periné, ¿no? También tiene una longitud total del recto y del conducto anal. En el adulto va a medir de 12 a 15 centímetros por el término medio, de las cuales entre 10 y 12 centímetros corresponden lo que es al recto, y entre 2 a 3 centímetros van a corresponder lo que es al conducto anal, ¿no? Em, También va a tener configuración, va a tener una configuración externa. Si bien el recto es estrecho superiormente, en su unión con el colon sigmoideo, em, va a estar medianamente descendido, se ensancha de forma gradual para terminar en una dilatación denominada ampolla rectal. Las paredes del recto son muy extensibles y cuando se halla muy distendido, la ampolla rectal puede ocupar toda la anchura de la cavidad pélvica, ¿no? Ya, un poco sobre la configuración interna. La configuración interna, cuando el recto se halla vacío, se marcan sobre su superficie interna, donde va a tener pliegues mucosos longitudinales que desaparecen con la distensión. Además de estos pliegues temporales, existen en el recto pliegues permanentes, semilunares y orientados transversalmente, ya que se denominan pliegues transversos del recto. Em, También, en el conducto anal se encuentran las columnas anales y las válvulas anales. Las columnas anales son elevaciones longitudinales, generalmente de 6 a 8, que miden de 1 centímetro de longitud. Cada una de ellas tiene la forma de una pirámide triangular o de un rote que se adelgaza en su extremo superior o vértice, mientras que se ensancha en su extremo inferior o base. También el conducto anal se pueden distinguir por dos porciones, una porción mucosa em, y otra porción cutánea, ¿no? La porción mucosa está comprendida entre una línea anular sinuosa inferiormente denominada línea anocutánea y una línea superior
o unión anorrectal, más sinuosa, aunque que la otra. La unión anorrectal está formada por una serie de festones cuyas partes salientes corresponden a los extremos superiores. La porción cutánea es una zona de una zona anal de 1 centímetro de altura, aproximadamente superior a la línea anocutánea. También se puede denominar pecten anal y no presenta pelos ni glándulas. La porción mucosa del conducto anal y el pecten anal es un conjunto son zonas de transiciones entre el revestimiento cutáneo, que es inferior a la mucosa rectal, que es superior. Va a haber relaciones, ¿no? Va a tener relaciones. Relación va a tener con el recto y el conducto anal. En la relación del recto podemos encontrar lo que es la vaina fibrosa del recto, que está rodeado por una superiormente por el peritoneo e inferiormente por una hoja fibrosa. La cara posterior. La cara posterior del recto se corresponde con el sacro, el coxis y el músculo piriforme, sobre lo que descansan los vasos sacros medios y sacros laterales, los nervios esplénicos sacros inferiormente al glomo coxígeo y lateralmente los ramos anteriores de los nervios sacros recubiertos por la fascia pélvica. En la cara anterior, sus relaciones son diferentes en el hombre y en la mujer. En el hombre está relacionada superiormente por medio del fondo del sacro recto vesical con las caras pósteros superiores de la vejiga y el colon sigmoideo. En la mujer, el segmento peritoneal de la cara anterior del recto se relaciona con la cara posterior del útero y con la porción posterior del fornix de la vagina por medio del fondo del saco recto uterino. Em, Va a tener también lo que es el conducto anal. En el conducto anal está rodeado por un manguito músculo-facial constituido de superior e inferior por la fascia pélvica del músculo elevador del ano y, y el músculo esfínter externo del ano. A su entrada de esta vaina, el recto es muy estrechamente unido al diafragma pélvico. Em, eh, También la mayor parte de las fibras longitudinales del recto y las fibras superiores o profundas de la porción elevadora del músculo del ano, inmediatamente subyacentes a las fascias, se unen en un tejido tendinoso comprendido entre la pared del recto y el borde medial del elevador del ano, o también llamado músculo elevador. Por medio de los músculos elevadores del ano y el esfínter externo del ano, el conducto anal corresponde anteriormente con una masa fibromuscular formada por el centro del periné y por los músculos del periné, que donde ahí se insertan este centro del perineo o el cuerpo perianal. Estos músculos ocupan en un espacio triangular de base inferior limitado posteriormente por el recto y anteriormente por la uretra. Estructuras. Va a presentar lo que son, el recto va a presentar una estructura ligeramente diferente a la del colon. Va a ser la capa serosa y la capa muscular. La capa serosa ya hemos descrito anteriormente, ¿no? Y la capa muscular. La capa muscular se compone una capa superficial de fibras longitudinales y una capa profunda de fibras circulares. También va a tener lo que son las fibras longitudinales, forman lo que es un plano continuo de espesor un poco mayor en las caras anteriores y posteriores. También se van a fijar en la cara anterior del coxis, constituyendo al músculo recto coxígeo, ¿no? Además, las fibras longitudinales superficiales, anteriores se adhieren al pasar del centro del periné y descienden entre los músculos esfínteres externos e internos. El músculo recto uretral se ha descrito hasta ahora de la manera siguiente: de la flexura peritoneal situada en la unión del recto y el conducto anal,
que separa en el hombre hacia las heces de fibras, las asas de las fibras lisas que digieren inferior y anteriormente. Bien, vamos a hablar un poco sobre los vasos y nervios y del intestino grueso. Las arterias. Eh, las arterias del colon, proceden de las arterias mesentéricas superiores y mesentéricas inferiores, ¿no? En el territorio de la arteria mesentérica superior se extiende hasta la flexura cólica izquierda, ya que la irrigación del colon transverso está casi enteramente asegurada por esta arteria, la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior da origen a las arterias cólicas derechas y medias y la arteria iliocólica. Las arterias del recto. Las arterias del recto son arterias rectas superiores, medias e inferiores. Las arterias rectales superiores nacen de la bifurcación de la arteria mesentérica inferior en el extremo superior de la pared posterior del recto. Va a presentar dos arterias rectales superiores, una derecha y izquierda, que divergen y se dirigen hacia las paredes laterales derecha e izquierda. Las arterias rectales medias va a dar ramas de las arterias ilíacas internas que abordan la pared lateral del recto cerca del extremo inferior de la ampolla rectal. Sus ramificaciones rectales se unen por una parte de las arterias rectales superiores por medio de finas anastomosis, unas superiores situadas en la capa muscular y otras intraparietales situadas sobre todo en la capa submucosa, y por otra parte las arterias rectales inferiores. Las arterias rectales inferiores son de una a tres a cada lado y nacen de las arterias pudendas internas, ¿no? Ya. Las venas del colon. Las venas del colon están. Las venas del colon. Las venas del colon están dispuestas con las arterias a las que se acompañan y desembocan en la vena porta hepática por medio de las venas mesentéricas superior e inferior. Las venas del recto. Reciben el nombre de venas rectales según aproximadamente el mismo trayecto que las arterias. Las venas rectales superiores desembocan en la vena porta hepática por medio de la vena mesentérica inferior y las venas rectales medias, ¿no? Los vasos linfáticos. Va a ver lo que son los vasos linfáticos del colon, que se dirigen directamente a través de los nódulos intermedios. También va a ver los vasos linfáticos del recto, que se dividen en tres grupos: inferior, medio y superior. Los nervios. Los nervios del colon proceden de los plexos mesentéricos superiores e inferiores. Los nervios del recto van a estar por los plexos rectales superiores y por los plexos rectales medios, ¿no? Y por el nervio rectal inferior. Bien, con esto termino lo que son yeyuno, ilion, colon y recto. Gracias.